Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Eh, bueno, em, vamos a dar inicio a esta nueva clase que tiene que ver con las transformaciones educativas del comienzo del siglo XX, en donde vamos a abordar el texto de Arata, que se llama La hora del balance, la lección 8 de Arata, que se llama La hora del balance, expansión, reformas y luchas en el campo educativo. Un poco, bueno, el título viene bien porque lo que hace un poco es sistematizar las reformas que se empiezan a dar hasta 1940, entró en 1940, que ahí se detiene, porque empieza la etapa peronista, la educación en la etapa peronista, que es la clase que nosotros continuaremos. Pero bien, centrándonos en esta clase y en la lección 8 del texto de Arata, lo que nosotros queremos que ustedes observen son justamente las transformaciones educativas del pasaje del siglo XIX al siglo XX y las reformas del sistema educativo en un contexto eh, de nuevas visiones sindicales, políticas y pedagógicas. Entonces, en este pasaje del siglo XIX al siglo XX, lo que queda de manifiesto, en cierta forma, son los límites que se empiezan o que se empezaron a pensar con la generación del 80, que tiene que ver con la escuela normal, con el adoctrinamiento y con cuestiones que ya estuvimos analizando, reflexionando y viendo en las clases anteriores. Entonces, esta clase viene bien como para sistematizar todas esas reformas que nosotros estuvimos viendo. eh, y bueno, digamos, este texto trata de esas reformas, de ese cambio de paradigma, que también tiene que ver con dos cuestiones. Primero, el cambio de siglo, obviamente, tiene que ver con las nuevas ideas que se empiezan a gestar y se empiezan a ver y los límites en el plano educativo que se empiezan a tensionar. Eso por un lado, y por el otro lado, digamos, las disputas que se empiezan a dar entre conservadores y demócratas, eh, o de los sectores democráticos, que tienen influencia eh, básicamente por cuestiones políticas, pero también tienen que ver, y esto no hay que sacarlo de vista, digamos, porque en el medio de todo este contexto está la crisis internacional del 29. En Argentina hay un pasaje de modelo de acumulación, pasamos del modelo agroexportador a la industrialización por sustitución de importaciones, en donde la industria va cobrando mayor fuerza. Entonces el, el país indudablemente tiende a realizar cambios en donde el irigoyenismo y el radicalismo pierden fuerza y los conservadores, mediante fraude electoral y mediante golpe de Estado, se van consolidando, y eso, digamos, penetra en el sistema educativo. Eso como a nivel general. Introduciéndose en el texto de Arato, ustedes van a observar que el texto lo va a plantear en tres dimensiones, en tres ejes analíticos, que es interesante detenerse acá porque, como bien mencionábamos nosotros en las primeras clases, tiende a romper con una línea de tiempo. Entonces, lo que hace es pensar tres categorías analíticas en tres contextos diferentes, eh, digamos, en tres periodizaciones diferentes, y se van solapando. Lo que quiero decir con esto es que el primer análisis, por ejemplo, lo hace desde 1916 a 1940, en donde los procesos de reforma del sistema educativo empiezan a cobrar fuerza desde la educación primaria a la universitaria, en este contexto. Eh, el segundo eje de análisis
tiene que ver con la política y el magisterio, o la política del magisterio, y se va a detener entre 1890 y 1930. Y esto es interesante acá, pensarlo en términos históricos, porque se empiezan a solapar ciertas cuestiones que tienen que ver con el contexto. Y por último, analiza los discursos sobre las infancias. Esto es un poco lo que vimos en una de las clases, entre la acción estatal y la acción civil. Entonces, bueno, atender a ese análisis, atender a ese contexto histórico eh, que se articula obviamente con los discursos pedagógicos en términos de Arata y Mariño, eh, en donde, por ejemplo, la reforma universitaria, que es uno de los primeros ejes que analiza, tiene vinculación muy fuerte también con el contexto internacional. Recuerden que en 1917 está la revolución rusa. Entonces, cómo eso penetra en la reforma universitaria del 18, en donde las nuevas ideas empiezan a gestarse, empiezan a cobrar fuerza, en donde la reforma universitaria a su vez eh, es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la educación argentina a nivel político y pedagógico, pero con fuerte alcance a nivel latinoamericano. Por decir un ejemplo. Por decir otro ejemplo, eh, digamos, también la escuela tradicional empieza a verse erosionada y comenzaron a tener vuelo expresiones de la escuela nueva. Esto también lo hablamos en alguna de las clases. Cerca de 1910 o en la década de 1910, estructuradas y ancladas, por ejemplo, a las ideas de Rousseau de 1792. Entonces, como todas esas ideas, ese marco ideológico se articula en este contexto de reformas hasta entrado el peronismo. Entrado el peronismo se detiene porque ahí suceden otras cuestiones que tienen que ver con el Estado interventor, que tienen que ver con cómo entender el Estado y cómo entender en esta relación entre el Estado y la educación. Entonces, se detiene ahí y nosotros también nos vamos a detener ahí para pensar las siguientes clases. Así que bueno, que disfruten esta clase y esperamos sus aportes y bueno, cuídense y bueno, un abrazo.